Hola, soy el doctor Francisco Edgardo Mesa Legua, médico endocrinólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué la diabetes mellitus tipo 2? ¿Por qué no hablamos de todas las diabetes? Porque esta diabetes en particular es la que más nos ataca, más ataca a la población y a la población principalmente de sobrepeso, obesidad, que tienen malos hábitos alimenticios y que pasan más o menos los 45 años de edad. ¿Por qué es importante? Porque ya antes de la aparición del COVID, ya la diabetes mellitus era una enfermedad que tenía alta incidencia en la población. Estamos hablando de 100 personas, unas 9 o 10 ya estaban con diabetes mellitus. La actual pandemia, después de estos 2 años, nos ha hecho dar cuenta que ha atacado más a este tipo de pacientes. Los pacientes diabéticos han sido pacientes que más se han enfermado, que más se han complicado y han ingresado más a UCI. Asimismo podemos ver que la mortalidad se ha elevado, sobre todo en estos pacientes. Cuando hablamos de diabetes no solamente estamos hablando de la persona que tiene una glucosa elevada, sino estamos hablando de una población que ya tiene otras enfermedades antes de la diabetes, por ejemplo la obesidad y sobrepeso. La obesidad y sobrepeso son enfermedades que están emergiendo y son cada vez representan mayor incidencia. Por ejemplo, teníamos una tasa de 40 a 45 pacientes con obesidad y sobrepeso hace 3 años y ahora estos porcentajes han subido más o menos 10%. Esto que nos indica que estos pacientes en algún momento, si no toman las medidas correctivas, van a hacer diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué es una enfermedad grave la diabetes mellitus tipo 2? Porque deja muchas complicaciones el paciente. Paciente con diabetes es aquel paciente que sufre el corazón en el futuro, que en algún momento si no se cuida se va a dializar, es aquel paciente que puede quedarse ciego o perder un pie por un pie diabético. Nosotros si vemos las estadísticas hospitalarias, en traumatología por ejemplo, la mayor cantidad de amputaciones de pie diabético son pacientes justamente por esta enfermedad. La mayor cantidad de amputaciones son pacientes que han tenido diabetes mal controlada. La ceguera en el país y en el mundo, una de las principales causas previas es la diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, así como otras enfermedades como la diálisis. Paciente que se dializa, en su mayor proporción, son pacientes que han tenido por largos años diabetes mellitus y no se han controlado. Entonces, pues la diabetes mellitus, a pesar de que en el momento de tenerla nos da muchas complicaciones, dolores intensos, baja de peso, afectaciones hepáticas de otros órganos, también a la larga nos produce serio perjuicio a la salud, ¿no? Y al final el epílogo triste, ominioso, es muerte por enfermedad cardiovascular, muerte por infarto, muerte por complicaciones de desórdenes cerebrovasculares y entonces es una enfermedad pues que va no solamente afectar a la persona, sino a toda la familia que está a su alrededor. Entonces pues tenemos que tomar en serio esta enfermedad, más aún ahora que estamos ante la tercera ola del COVID. Si nosotros vemos un poquito atrás y vemos las estadísticas hospitalarias, los trabajos que se han hecho sobre medicina en lo que respecta a diabetes y COVID, no cabe la menor duda que los pacientes que más han ingresado a UCI, los pacientes que más han fallecido, son pacientes diabéticos, son pacientes hipertensos, son pacientes que tienen obesidad mórbida. Entonces tenemos que enfocarnos en algunos comportamientos que debemos tener presente día a día. Ahora debemos hablar un poco acerca de los cuidados y tratamientos de pacientes con diabetes. Y no solamente pacientes con diabetes, sino en toda la población en general. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los cuidados. El distanciamiento ha demostrado que es muy importante. La mascarilla, la doble mascarilla, son acciones que todos nosotros debemos de cuidar y hacer efectivas, sobre todo cuando estamos en espacios públicos. El comportamiento del virus cambia y los cuidados tienen que mantenerse y mejorarse. Por ejemplo, en un inicio el contagio era en las calles, en las zonas donde había mucha gente y ahora más que nada también está dentro del hogar. Es el típico familiar que llega a la casa, en la casa no tenemos la mascarilla muchas veces, tenemos los espacios cerrados, nos ponemos a hablar con los familiares, nos acercamos, nos reímos, tosemos y ahí se contagia toda la familia.
Entonces, las experiencias nos dicen que también hay que cuidarnos en los espacios internos. Hay que tener espacios bien ventilados en la casa, hay que tener mucho cuidado con los parientes, amigos que recibimos. Es preferible no recibirlos. Y si los recibimos, el espacio también tiene que estar en la mesa. No hay que reírse, no hay que hablar en voz alta, no hay que toser, ¿no? Entonces, esas medidas ayudan. Lo segundo que es importante es que ya contamos con las vacunas. Hay que vacunarnos. Lógicamente, hay muchos grupos, hay muchas personas que no se vacunan y también es parte de su derecho. Pero tenemos que ver que el derecho de unos no debe atropellar el derecho de otros. Entonces, pues la vacuna se constituye como un arma poderosa para poder contener un poco la pandemia, la elevación de la incidencia, los casos de pacientes que se enferman con el COVID. Entonces, pues las medidas iniciales son muy importantes, sobre todo en pacientes que tienen diabetes o alguna otra enfermedad metabólica. Y cuando hablo de enfermedad metabólica, me refiero a hipertensión arterial, me refiero a dislipidemias, hiperlipidemias, me refiero a la grasa visceral. La grasa visceral es esa grasa que aparece en el abdomen. Por eso es que nuestro perímetro abdominal va aumentando, ¿no? Cuando nuestro perímetro abdominal aumenta, o sea, entre comillas, cuando estamos barrigones, si no es por otra causa patológica, es porque hay grasa alrededor de los intestinos. Y esa grasa es la más dañina que hay. ¿Y por qué se forma? Se forma simplemente porque comemos alimentos que tienen mucho azúcar o mucha grasa de origen animal, ya que la grasa animal es la más dañina, ¿no? No es como la grasa vegetal, que también es saludable. Pero debemos enfocarnos después en la alimentación. Tenemos que ser muy disciplinados en lo que comemos. No comemos carnes rojas, no comemos alimentos procesados que tengan mucho azúcar, como una indicación sencilla y objetiva. Lo siguiente es la actividad física. Nos hemos olvidado de hacer actividad física. Una dieta cargada en carbohidratos en estos años, un sedentarismo, estar en la casa, ha provocado que la gente sube en promedio 10 a 15%. ¿No? Eso es lo que dicen las cifras más o menos. Entonces, tenemos que hacer actividad física. No la podremos hacer en la calle, pero en la casa, en nuestra habitación, en el techo, podemos bailar, podemos hacer aeróbicos, podemos hacer gimnasia. Y tiene que hacerlo toda la familia, ¿no? Porque el tema del cuidado no es de la persona, es de la familia. Porque quien se va a afectar son las personas adultas, son los padres, son los abuelos. Entonces tenemos que cuidarlos a ellos. Entonces, actividad física, una dieta lo más natural posible, privilegiando 4 grupos de alimentos. Las vegetales y las verduras, cocidos, sancochados, bien limpios, bien desinfectados. Las carnes blancas, las frutas, pero las frutas no todas son buenas. Hay frutas que son malas, por ejemplo el plátano, la chirimoya, la uva y el mango, no hay que comerlas porque tienen alta cantidad de azúcar. Y el otro tema que es importante es el estrés, ¿no? Esta ansiedad, esta depresión de la muerte familiar, o de ver al vecino o al amigo que está enfermo, nos causa bastante estrés, y este estrés pues modifica también nuestro balance hormonal y nos genera hiperglicemias, nos genera una baja en la inmunidad. Entonces también tenemos que ver la parte del estrés. Cuidado con toda esa información nefasta, por ejemplo de la televisión, de la radio, que nos ponen en un mundo totalmente desastroso, y no es así, ¿no? El mundo no es así, el mundo tiene cosas buenas también. Entonces el estrés, la alimentación, la actividad física se constituyen como herramientas poderosas para evitar la propagación. En particular, para pacientes con diabetes es importantísimo que mantengan sus valores metabólicos en rangos normales. ¿Qué quiere decir esto? La glucosa en rango normal, en rangos aceptables, ¿no? La presión en rangos normales, ¿no? Los lípidos, el colesterol en rangos normales. Y si hay por ahí alguna otra comorbilidad, una infección por ahí, qué sé yo, hay que controlarlas. Entonces, tenemos que tener los valores metabólicos en rangos normales. Eso es muy importante. Y para eso, si tenemos que tener medicamentos, tenemos que usarlo. Tenemos que estar usando permanentemente los medicamentos que normalmente o habitualmente usamos y hacer nuestro monitoreo continuo, ya sea en forma individual, en el centro de salud, en la clínica, en los hospitales. Tenemos que controlarnos la presión, la glucosa y también los lípidos, sobre todo para pacientes, me refiero a este grupo importante de pacientes que tienen diabetes mellitus o hipertensión arterial. De esta forma, pues, estamos reduciendo al mínimo el riesgo para infectarnos. Bien, he querido en estos momentos compartir con ustedes algunos conceptos muy generales sobre el problema de la diabetes
y el COVID, ¿no? Que ahora nuevamente con esta tercera oleada viene a representar un gran riesgo y peligro para la salud de todos nosotros. Posteriormente vamos a hablar en forma ya un poquito más puntual sobre qué es la alimentación, sobre lo que es la actividad física, sobre lo que son los medicamentos y otros temas interesantes que creo que van a contribuir a ustedes para mantener una salud adecuada como debe ser y sobre todo una buena calidad de vida. Entonces pues los invito, ¿no?, a alguna consulta, algún tipo de requerimiento, con todo gusto lo estaré atendiendo, estaremos hablando, estaremos dialogando, ya sea en forma presencial o si gustan pues en forma virtual o a través de la línea telefónica. Entonces le doy las gracias por los momentos que me han prestado y reiterarles pues que lo importante es el control, ¿no?, es mejorar los hábitos, ¿no?, y si necesitamos medicamentos o alguna otra medicina complementaria hay que hacerla, y de esta forma pues tendremos una buena calidad de vida para la felicidad de ustedes y también de toda la familia. Muchas gracias.